Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar, tanto los que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo como muchos otros, por lo que te recomiendo que hagas uso del mismo para saltarte algún tema que no quieras ver. También te pido por favor que le des like al vídeo porque apoyas muchísimo, YouTube lo está premiando mucho, así que si nos quieres apoyar en el canal es la mejor forma de hacerlo. Habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar y lo primero de todo es que tenemos que hablar al respecto de unas palabras de Tom McCulloch. El director de rendimiento del equipo Aston Martin ha hablado al respecto sobre el momento en el que fueron muy agresivos y que no se arrepienten con las mejoras. ¿En qué momento se refiere? Este mismo se refiere al Gran Premio de los Estados Unidos, un gran premio donde había formato al sprint y donde se venía hablando la semana anterior de que iba a haber grandes actualizaciones y las hubo. El problema estuvo en que al ser formato al sprint los libres 1 tuvieron problemas, recordaréis los problemas de frenos que tuvieron, y eso les hizo que ninguno de los dos pilotos pudiera rodar, entrando en parque cerrado el viernes ya con un monoplaza que estaba mal reglado. El domingo necesitaron cambiar la configuración y salir con los dos pilotos desde el pit lane y demostraron un ritmo muy bueno. Entonces ahora le preguntan si se arrepienten de haber sido tan agresivos en un fin de semana con formato al sprint, introduciendo no ni siquiera pequeñas mejoras, sino mejoras grandes, y efectivamente lo que dice es que no, porque ahora en retrospectiva ves eso, ves que salió mal esos libres 1 y dices, pues bueno, salió mal. Pero si no hubiera tenido ese problema, hubiera sido un fin de semana con un muy buen rendimiento del equipo Aston Martin y más allá de ahí les vino muy bien para 2024. Recordemos que en 2024, ya hemos hablado acerca de esto, Aston Martin viene con muy buenas expectativas, sobre todo porque ya al final de temporada han entendido lo que fallaron. Nos lo llevamos más en el canal, más al extremo incluso, recordando que en los test de postemporada en Abu Dhabi llevaron el monoplaza de principios de año, que fue el mejor AMR23 que hemos visto. Ese AMR23 yo sigo diciendo que sería más lento si lo pones ahora en la parrilla que lo es el actual, pero sí que en rivalizando frente a sus monoplazas de aquel momento era mucho más fuerte de lo que tenemos actualmente con Aston Martin, y yo ya os he comentado que mi opinión es que van a ir hacia ese lado. Es decir, el AMR24 no va a ser continuación directa del final del AMR23, sino del principio. Un coche donde sus fortalezas estaban mucho más marcadas y donde, en definitiva, en ese sentido era mucho mejor, porque tenía menos debilidades y más fortalezas. Así que eso les ha venido muy bien para ese 2024. Recordar que se llevó un nuevo fondo, y esto ya os lo he explicado yo. Ese nuevo fondo no se volvió a probar, no se volvió a usar. Sí que se usó en México, aunque fue el peor fin de semana incluso de Aston Martin de todo el año, y ahí ya no hubo excusas de configuración. En Estados Unidos sí que fue culpa del setup y lo vimos claramente el domingo como volaban esos AMR23 con un Lance Stroll que, si no recuerdo mal, terminó séptimo y Alonso estaba por delante pero necesitó abandonar, y Alonso muy posiblemente no hubiera acabado séptimo en el lugar de Stroll sino sexto por delante de Gasly, pero bueno, quizá me baila una posición porque no estoy seguro ahora mismo si Stroll fue séptimo o octavo, pero independientemente de ello vimos que ese rendimiento era muy bueno en Austin, no tanto en México, y a partir de ahí no se volvió a usar nunca ese fondo. ¿Significa que ese fondo que se llevó en Austin, que se probó, era malo? No. ¿Por qué? Pues ya os hemos contado que ese fondo es la línea que quieren seguir para 2024. Pero el coche de 2024, aunque fuese continuación del actual AMR23, es muy diferente. Por introducir una pieza que es mejor, si no has cambiado nada más, no implica que el coche vaya a funcionar mejor. Es más probable incluso, si el resto del monoplaza no ha evolucionado con lo mismo, que si solo cambias ese aspecto de forma radical, no vaya a funcionar. Mismo caso nos lo llevamos a Mercedes. El fondo que llevó Mercedes en Austin, que funcionó también en Estados Unidos, que funcionó muy bien luego la semana siguiente en México, pero dejó de funcionar tanto en Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, ¿lo tiene que desechar esa idea Mercedes? No, porque
Ese coche de Mercedes, el W14, va a ser muy diferente al W15. Ese nuevo fondo ellos ya han sacado las conclusiones de los datos que recogen cómo genera esa carga aerodinámica, pero no tiene por qué funcionar con la actual estructura del monoplaza. Por lo que por ese motivo es por lo que dice Tom McCulloch que no se arrepienten. Fueron muy agresivos, desde luego que salió mal en sentido de resultado, porque podrían haber tenido mucho mejor rendimiento. Si no hubieran tenido esos problemas en los libres 1, eso no se hubiera visto afectado y si no hubieran puesto las mejoras, no habrían aprendido tanto para 2024. Por ese motivo, no se arrepienten de haber sido tan agresivos. Las palabras de Tom McCulloch que nos comenta en Motorsport Week son las siguientes. Sabíamos que era algo agresivo llegar a algunas de las piezas de prueba que trajimos en Austin, que era un evento sprint. Luego, desafortunadamente, operativamente tuvimos algunos problemas con las temperaturas de los frenos y no sacamos el máximo provecho de los libres 1. Eso nos puso en la cuerda floja, con un coche de características bastante diferentes de entender, por lo que acabamos saliendo desde atrás y haciendo grandes cambios. ¿Fue demasiado agresivo llevar esas piezas en el evento del sprint? Discutimos mucho sobre hacerlo y si hubiéramos tenido unos entrenamientos libres limpios, creo que habríamos dicho que era lo mejor que podíamos hacer. Así que esas son las palabras que nos cuenta en ese sentido Tom McCulloch, que además otra cosa con la que nos podemos llegar a quedar de esto es que efectivamente un coche que no estaba en condiciones, un coche que no era el mejor, un coche que estaba bastante verde para el rendimiento que se esperaba, como os decimos, en Austin, aún así, cambiando ciertos aspectos del setup que ellos sabían que cambiar, cuando ya fueron sacando los datos a lo largo del fin de semana, cuando tuvieron rodaje, porque ellos no habían estado rodando en Austin en esos libres 1 y ya entraron en parque cerrado, con los pocos datos que podrían haber sacado de clasificación, donde ninguno de los dos pasó de Q1, con los pocos datos de la clasificación shootout, que solo llegaron a Q2, y con los pocos datos de la carrera al sprint, aún así cambiaron la configuración y fue la correcta. Lo que quiero decir con esto es que es un entendimiento bastante bueno y rápido que consiguieron de ese monoplaza, que era muy diferente en características al coche anterior y por eso las configuraciones que pusieron no funcionaron. Así que esas son las palabras por parte del equipo Aston Martin. Vamos a pasar de tema y tenemos otro de los titulares que hemos visto en la miniatura de este vídeo y en el titular, que es bastante interesante y que la verdad que impacta incluso si ves el titular, pero es que es así. Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, ha aconsejado a sus rivales que no fichen por Red Bull. El motivo, porque esperan que el resto de monoplazas el próximo año les igualen. Así lo ha dicho Christian Horner cuando le han preguntado al respecto sobre el interés de varios pilotos por conducir el Red Bull. Sabemos que los rumores han indicado mucho sobre Lando Norris, se ha llegado a hablar sobre Leclerc, recientemente estuvo el tema de Hamilton y un poco más atrás estuvo también el tiempo de Fernando Alonso, además de todos los rumores con respecto a Daniel Ricciardo y demás. Sabemos que hay muchos pilotos que están buscando ese segundo asiento del equipo Red Bull y dice Christian Horner que es completamente normal por el dominio que han mostrado, pero no recomienda fichar por Red Bull, sobre todo porque espera que el próximo año ya los rivales puedan estar peleándole y entonces los pilotos que ahora se habla que quieren ir a Red Bull en sus actuales equipos puedan luchar con ellos. Esto habrá que verlo, habrá que ver si es así. Es interesante que dice que los equipos que esperan en el próximo año que se acerquen un poco más es McLaren, Mercedes y Ferrari. No meten en este caso al equipo Aston Martin, al igual que siempre hay gente, por ejemplo desde Mercedes han insinuado que McLaren y Aston Martin van a dar un salto importante el próximo año, y si os lo recalcamos por el caso de Aston Martin, pues también os lo recalcamos a la inversa, ¿no? Obviamente lo tenemos que hacer. Pero esto es lo que dice Christian Horner y es bastante interesante. En cuanto a pilotos que han querido pilotar para Red Bull, él habla acerca de esto y dice que es normal por el dominio que han tenido, porque el RB19 ha sido el monoplaza más exitoso de la historia de la Fórmula 1, el equipo con más victorias en un mismo año, con mayor porcentaje de victorias, solo han perdido un triunfo como fue el mismo caso de McLaren en 1988, algo que parecía que nadie podría igualar. Han quedado primeros en el Mundial de Pilotos, primeros en el Mundial de Constructores, segundo en el Mundial de Pilotos. Verstappen con sus puntos hubiera liderado el Mundial de Constructores, es decir, por supuesto ya sabemos que están en una muy buena posición, pero eso es lo que dice. Dice que el próximo año deberían de acercarse más. Yo discrepo, yo creo que va a ser complicado, ya lo hemos contado en el canal, porque la distancia es bastante grande. Puede haber algún equipo que dé la sorpresa, pero también Red Bull lleva tiempo incluso de ventaja. Quizá hay algún equipo que al principio de año pueda estar a ese nivel,
pero con el desarrollo del propio monoplaza debería de incluso alejarse un poco Red Bull por el hecho de la ventaja con la que cuentan. Pero eso es lo que dice Christian Horner, cree que no tiene mucho sentido que Norris, que Hamilton, que lo que os hemos comentado, que Leclerc, que Russell, que Alonso, que cualquier otro piloto de estos se muestre interesado en pilotar para la escudería de Milton Keynes, sobre todo porque esperan mayor igualdad el próximo año. Dicen que 2024 no será como 2023. Y justo después de este tema os tenemos que hablar un poco más al respecto sobre algo similar, pero las palabras que decía el jefe del equipo Red Bull eran las siguientes: el RB19 ha sido el coche más exitoso en la historia del deporte, así que puedes imaginar que es un coche bastante atractivo en el que haber estado. Creo que tenemos grandes pilotos. Ya se está hablando incluso también acerca de Checo, de su futuro de después de 2024, que es cuando acaba su contrato actual. Así que luego ya os hablaremos sobre ello en otros vídeos. Pero lo que dice es eso, creo que tenemos dos grandes pilotos, pero con unas normativas estables la competencia será mucho más reñida. Tenemos grandes equipos con los que competimos, con con reglamentos estables. 2024 no será como 2023. Esperamos mucha más competencia de McLaren, Mercedes y Ferrari, como os decía, no incluye a Aston Martin, así que de todos los pilotos que compiten para ellos. Aquí hay ciertas cosas interesantes. El hecho de los reglamentos estables, desde luego, que ayuda a tener mayor igualdad, y el ejemplo es 2021, pero también el ejemplo que nos sirve para esto es 2020, 19, 18, 17 y así seguido hasta 2014, donde no hubo rivalidad. El reglamento estable funciona en una estabilidad muy longeva, no de un año para otro también. Y si ahora tiene esta distancia Red Bull, desde luego que deberían de acercarse. Hemos visto a un Lando Norris durante este fin de semana decir que espera conseguir su primera victoria con McLaren y creo que acabará llegando, pero el próximo año Red Bull debería de incluso también, digamos, y esperemos que no dominar, pero deberían de tener bastante facilidad para llegar a ganar, sobre todo en los circuitos donde ya de por sí han dominado. El próximo año deberían, no digo de la misma forma, pero seguir incluso dominando. Así que eso es lo que comenta por parte del equipo por parte del equipo Red Bull, eso es lo que comenta Christian Horner, pero os había dicho que teníamos algo que comentaros al respecto sobre esto, y es el propio Max Verstappen. Max Verstappen, que este fin de semana ha recibido el galardón por haber ganado el título de pilotos, tercera vez que lo consigue, consecutiva además, y se llevó ese trofeo, un trofeo que por cierto tiene puesto en su sala de juegos en una neverita de Red Bull. Independientemente de ello, y por qué lo hilamos con el tema anterior, es que Max Verstappen espera el próximo año que sea más competitivo, aunque la verdad que es complicado. Si llega a ser ese nivel el próximo año, será otro año también bastante dominado, pero lo que dice es que, siendo realistas, es muy complicado que el próximo año puedan llegar a estar a la misma distancia que han tenido este año, puedan volver a repetir las 19 victorias que ha logrado el piloto neerlandés, pero dice que con 10 victorias supondría que siguen dominando y le parecería bien. Esto es lo que comenta Max Verstappen. Hay ciertas cosas aquí que hay que decir. Superarse es muy difícil, superarse es, por no decir imposible. Vamos a ver, 19 victorias de 23. La verdad que hasta ahora mismo siempre ha ido superándose, siempre cada año ha ganado más victorias. El año que gana su primer título gana esas 10 triunfos que ahora comenta, al año siguiente ganó 15 y este año 19, pero el próximo año es prácticamente imposible. Y él lo llega a decir también, de que no supondría tampoco que Red Bull haya empeorado, que no hayan hecho mal trabajo, sino que naturalmente el resto de equipos deberían de acercarse. Por eso dice que el próximo año, si solo gana, solo entre comillas, 10 carreras, será bueno igualmente, porque será otra vez un año bastante dominado. Y con 10 carreras, con 10 victorias, salvo que otro piloto se reparta también bastante las victorias, debería de conseguir optar de forma bastante sencilla al título, como lo logró en 2010, pero en 2010 no, en 2021, pero como digo, 2021 sí que hubo pelea porque Hamilton también logró bastantes victorias. Al final solo se las repartieron casi entre ambos, con un par de Bottas y una, si no recuerdo mal, solo una de Sergio Pérez. En el caso de conseguir 10 victorias, por ejemplo, también tengamos en cuenta que el pasado año, que logró 15, pero si no recuerdo mal, con 11 victorias ya era campeón del mundo. Así que para que veáis ese nivel. Y superarse es prácticamente imposible, porque las propias palabras que decía el neerlandés eran las siguientes: siendo realista, no puede ser mucho mejor de lo que hemos conseguido este año. No se trata siempre de ganar 20 carreras, sino es más de encontrar mejoras, ya sea desde el punto de vista como el piloto o como del coche. Si eso significa que el año que viene hemos mejorado, podemos luchar de nuevo por el Mundial, pero solo ganamos 10 carreras, también estaría bien.
que repito, solo 10 carreras, que no se pone pocas, pero bueno, sí que es algo posible y no supondría que Red Bull haya empeorado, sino que ellos han seguido mejorando, pero el resto al final les han igualado. También recordemos que tienen más posibilidad de desarrollo, más posibilidad de gastarse dinero, así que veremos qué es lo que ocurre el próximo año. Desde Red Bull ya nos van dejando caer el hecho de que podría ser que el próximo año no dominen tanto como lo han hecho este año, que eso yo espero que así sea. Luego ya el hecho de que el resto les igualen, como incluso Horner llegaba a insinuar, es bastante complicado. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo y para finalizar os tenemos que contar que la FIA empieza a probar una norma en Fórmula 2 y Fórmula 3 para acabar llevándola a la Fórmula 1. ¿Qué norma es esta? La de eliminar los tiempos siempre y cuando provoques una bandera roja en clasificación. Esa es una norma que ha traído bastante controversia porque, claro, si eliminas un tiempo de un piloto que, oye, se ha estrellado, ha tenido un pinchazo, pongamos el caso, ¿no? Que no ha sido ni siquiera su problema y encima no va a poder seguir compitiendo y tú le eliminas su tiempo, puede llegar a ser injusto. Pero también está el otro argumento, por supuesto, del hecho del piloto que se ha quedado fuera por alguien que ha provocado bandera roja y que él no haya podido cerrar su vuelta, también es bastante injusto. Esto ha habido muchísimo revuelo en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha hablado muchísimo siempre que hay alguno de estos casos que se debería de hacer. Por ahora, la FIA, en el caso de para la Fórmula 1, empezará a probarlo primero en Fórmula 2 y Fórmula 3. Esto lo recalco sobre todo porque en otras categorías sí que es normal hacer esto, en Fórmula 1 nunca lo había sido, así que primero se probará y luego se acabará decidiendo. En ese sentido, ocasiones que haya podido perjudicar, pues bueno, hay bastantes, por supuesto. Yo recuerdo el año pasado una de Yuki Tsunoda que se golpeó en Azerbaiyán, no sé si fue el año pasado o hace dos, pero bueno, se golpeó en Azerbaiyán en clasificación, provocando una bandera roja en Q2 y eso le dio el pase a Q3, después de que él ya hubiese dado su vuelta. De esa forma pasó a Q3 y aunque luego quedó en esa 10ª posición porque no pudo rodar. Otras ocasiones que ha pasado este año, ha pasado en algunas, como es el caso, por ejemplo, de Charles Leclerc en Miami. El problema aquí es que hubo algunos que sí que cerraron su vuelta, otros no, Leclerc no la cerró, no le vino tampoco del todo bien a Leclerc, porque si no recuerdo mal clasificó séptimo, pero aquí a quien sobre todo fastidió fue a Verstappen, porque falló en su primer intento y el segundo no lo pudo ni siquiera llegar a cerrar partiendo noveno. Pero Leclerc realmente no comete, no se da contra el muro aposta. Vamos a poner otro ejemplo de Leclerc bastante más representativo, Mónaco 2021. Que no digo que fuese aposta Mónaco 2021, pero en Mónaco se da contra el muro. Si es aposta, ahora mismo sí que se le elimina el tiempo. El problema está en cuando no es claramente aposta, ¿qué ocurre? Ese Mónaco 2021 yo no digo que sea aposta. Ahora bien, Leclerc sabiendo que tiene la pole, va más al extremo. Va más al extremo y si pasa por la zona de la piscina como lo iba a intentar, hubiera ganado una barbaridad de tiempo y si no es bandera roja y nadie mejora. Entonces, aunque no sea aposta, desde luego que hay cierta intencionalidad. Con eso se le hubiera eliminado su tiempo y hubiera puesto décimo. Es un ejemplo bastante bueno. Como os digo, Miami, más de lo mismo. Realmente a él no le benefició en nada, pero de esa forma hubiera quedado en esa 10ª posición. Otros ejemplos que también podemos poner y que quizás sí que sería mucho más injusto, ya no Miami, porque bueno, Miami sí que al final ha fastidiado directamente a un piloto, pero otro piloto que le ocurrió, por ejemplo, es Russell en 2022 en Brasil. Una clasificación donde empezó a diluviar y donde en su vuelta a boxes provocó una bandera roja, porque se golpeó contra el muro porque se salió de pista. Le vino bastante bien porque clasificó cuarto, pero ahí ya todos habían cerrado su vuelta, estaban regresando y Russell se fue largo contra el muro y provocó esa bandera roja. Luego ni siquiera se llegó a rodar más, pero no porque no diese tiempo, sino por la propia lluvia. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Le eliminas el tiempo a Russell? Se lo dejas porque no ha interferido. Es algo complicado y es algo que por lo menos por ahora van a probar en Fórmula 2 y Fórmula 3. Cualquier bandera roja será eliminado su tiempo. Que esto es algo que incluso en otras categorías ha ocurrido, incluso con bandera amarilla y hay alguna categoría que incluso te lo llegan a eliminar. En la IndyCar, si provocas esa bandera roja, estás fuera. Te eliminan ese tiempo de clasificación. Otro ejemplo, ya finalizamos con esto, le pasó también a Logan Sargent en Zandvoort, cometiendo un error en clasificación, clasificándose en Q3, pero no pudo rodar esa Q3. También echó a alguien de Q3 porque él se golpeó contra el muro y nadie pudo mejorar. Así que bueno, son varios ejemplos y es esta norma que se ha discutido mucho en Fórmula 1, si se debería o no de poner
y lo van a acabar haciendo por lo menos en esas fórmulas inferiores para ir probándolo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y si te ha gustado el vídeo, como te he dicho al principio del mismo, dale un like que nos vas a apoyar muchísimo y ahora sí, nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1.